agradeciendo al comité organizador por segundo año consecutivo, pues darme la oportunidad de revisar este tema que es bastante denso. La charla tiene bastante información y bueno, trataré de en 20 minutos transmitirle la información más relevante del tema, ¿no? Definitivamente que el tema de los probióticos es un tema que es interesante y por algún lado controversial, porque la evidencia que existe a veces es un poco contradictoria, pero bueno, es lo que tenemos hasta el momento, ¿no? Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, esta mañana vamos a hablar un poquito de la historia de los probióticos, que es importantísimo, ¿no? Darle su peso a todos los que han tenido estos descubrimientos a través de la historia, definición, términos básicos que debemos dominar, cuáles son las funciones de la microbiota, por qué actúan estos bichitos, ¿no? Porque ellos tienen su mecanismo de acción, características de un probiótico, cómo vamos a escoger un probiótico, qué evidencia científica tienen los probióticos que existen en el mercado actualmente, las precauciones, porque hay cositas que debemos saber del uso de los probióticos, cómo debemos optimizar la elección de un probiótico y los mensajes para llevar a casa, ¿no? Entonces, a manera de introducción, esta palabra es una palabra compuesta de una raíz latina, para, y de una palabra griega bios, que significa vida. Entonces, hablando un poquito de historia, realmente esto viene desde hace muchos miles de años antes de Cristo, ¿no? Se documenta en la utilización de alimentos fermentados hace 10.000 años, ¿no? Y ya el consumo de leche y productos lácteos en textos indios ayurvédicos ya postulaba que estos eran alimentos que producían una larga y saludable vida. Abajito hay una figura de un tallado del año 3000 antes de Cristo, ¿no? De la civilización mesopotámica en Ur, en donde ya ellos documentaban la utilización de la leche de vaca, ¿no? Y el cuadro de la derecha nos puede mostrar todos los diferentes alimentos fermentados, ¿no? Que muestran los diferentes años, desde 10.000 años antes de Cristo, y los diferentes lugares del planeta donde ya desde hace mucho tiempo se utilizaban todos estos alimentos fermentados, porque ya algo había en estos alimentos que le ofrecía un beneficio a la civilización. En la historia, también en el libro de Génesis, pues se documenta algo acerca del uso de la leche. El historiador Plinio, en su compendio Naturalis Historia, habla acerca del consumo de leche fermentada para tratar infecciones gastrointestinales. También Hipócrates, nosotros actualmente ya estamos en boga, escuchamos muy frecuentemente el concepto de medicina funcional, medicina integrativa, pero esto ya Hipócrates lo había dicho, ¿no? Haz que la comida sea tu medicina, que la medicina sea tu comida. Entonces realmente aquí la nutrición juega un papel muy importante en el manejo de los pacientes con diferentes patologías. También el gran emperador Suleimán en el siglo XVI, él envió un médico de su corte para tratar un cuadro de diarrea severa al rey Francis I de Francia. Y abajito, donde hay como una vasija, el recuadro inferior izquierdo, en el siglo XVII en Italia se usaba el gamelio. El gamelio era como una vasija. Muy interesante un poco esta anécdota, donde esto era un regalo que se le ofrecía a los recién casados, y después de la primera noche de haber consumado el matrimonio, luego de bañarse la pareja, ellos debían tomar toda esa agua producto de ese baño y compartirlo, y eso era como un compartir de gérmenes que tenía la pareja, ¿no? Para pues enriquecer su microbiota. También en la historia también se documenta que Ye Hong, hacia el siglo IV en China, ya el concepto del trasplante fecal ya esto es viejo, ¿no? En ese tiempo él ofrecía un caldo de heces humanas de un donador sano y por vía oral lo administraba a la persona enferma con el fin de pues, mejorar su síntoma. Bastante interesante la historia. No hay que desmeritar que bueno, ya tenemos aquí el padre de la microbiota, de los probióticos, perdón, el científico Eli Mechnikov. Él nació en ese tiempo en una región que actualmente es de Ucrania, pero en ese momento era de la Federación Rusa, ¿no? Y él tiene muchos estudios, realmente este señor pues investigó muchas cosas. Cuando a mí se me asigna la charla el año pasado, yo me centré en los probióticos, pero este científico era muy conocedor de gerontología, era el padre de la tanatología, porque también escribió muchos ensayos acerca de la muerte, y él proponía que el uso de probióticos podría tener un efecto en la longevidad. Entonces, bueno, otros historiadores, Alfred Nisle, una cepa de probiótico, una cepa no patogénica de Escherichia coli en el año 1917 para tratar brotes de shigellosis. Minoru Shirota en el año 1935 ya comercializa su cepa de Lactobacillus paracasei para combatir brotes de diarrea.
En fin, bueno, eso fue una breve historia. Pero bien, ¿qué es un probiótico? Según la FAO, son microorganismos vivos que, administrados a una dosis adecuada, confieren beneficios a la salud del hospedero. Entonces, desde aquí ya vamos viendo que para poder tener un efecto en una patología, yo tengo que administrar específicamente un probiótico a una dosis en un paciente con una enfermedad indicada. Y es aquí donde viene la controversia más adelante, porque los estudios, como bien mencionaron el doctor Córdoba, en el caso de sobrecrecimiento, la heterogeneidad que hay en algunos estudios es lo que hace que el peso de la evidencia científica caiga un poco, porque los estudios tienen muchas cepas o dosis diferentes y por eso es que el peso científico a veces no es tan fuerte. Hay que dominar ciertos conceptos en este tema de los probióticos y tenemos que saber que es un prebiótico, es un ingrediente selectivamente fermentado que resulta en cambios específicos en la composición y actividad de microbiota intestinal. Realmente estos son suplementos alimentarios que nosotros conseguimos fácilmente en la farmacia. Pueden ser fructooligosacáridos que se manejan mucho en pacientes con constipación, galactooligosacáridos, inulina, lactulosa, entre otros. El almidón resistente, que bueno, he aprendido de las nutricionistas que comer el arrocito dormido del día siguiente, pues hace que no tenga tantos picos de glucosa como cuando uno coge el arroz así recién de la paila. Bueno, eso rico en almidón resistente, ¿no? El simbiótico es importante, que es la mezcla cuando yo tengo un prebiótico y un probiótico. Entonces ellos se dividen realmente en dos clasificaciones, los complementarios y los sinergísticos. Aquí la diferencia es que al ser una mezcla, cuando es sinergístico, tienen que ser exactamente esos dos productos de la misma especificidad para poder que ellos trabajen juntos. Si digamos que este simbiótico se administra, si pudiéramos partir el prebiótico y el probiótico por separado, no van a tener el efecto adecuado. Y un complementario es realmente cuando son simbióticos y cada uno de los componentes hace su trabajo de forma perfecta, de forma independiente. Pero con que ya sepan que es un simbiótico, pues han ganado bastante conocimiento. El posbiótico, a diferencia de los otros dos factores, de los otros dos anteriores que describí, es una preparación de microorganismos no vivos y o sus componentes, los cuales confieren un beneficio a la salud del hospedero. Como ven en la gráfica, pues, los posbióticos pueden contener células microbianas inanimadas, es decir, no están vivas. Pueden tener estructuras o fragmentos de células microbianas o con o sin metabolitos o productos finales. O sea, realmente ya son productos no vivos. Importante aquí hablar de la fermentación, que esto es un proceso fisiológico que nos ocurre a todos en este momento y ustedes sentados en esas bancas están fermentando lo que se comieron en el desayuno. Estos son sustratos de la dieta y productos por el propio huésped. Están compuestos de polisacáridos, oligosacáridos y al final, gracias a la fermentación bacteriana, van a haber muchos productos finales. Metano, etanol, hidrógeno, CO2, ácido graso de cadena corta, lactato, etc. Pero aquí lo más importante son los ácidos grasos de cadena corta. ¿Por qué? Porque aquí van a haber tres amigos de nosotros y sobre todo el butirato es el que juega un papel importantísimo en la modulación de la microbiota. Gracias a la fermentación y a la acción de las bacterias, hay más de 200 especies de enzimas que tienen las bacterias que el cuerpo humano no tiene y gracias a esas bacterias nosotros podemos aprovechar los nutrientes de los alimentos. Sin las bacterias nosotros no seremos capaces de aprovechar los nutrientes de los alimentos. Entonces la microbiota es un ecosistema dinámico, ella cambia día a día, cambia si estamos estresados, si no hemos dormido, si tomamos un antibiótico, si estamos, qué sé yo, por muchas cosas. Está compuesto por más de 100 trillones de células microbianas, comienza en la vida intrauterina, ya hay estudios que indican que en el mismo meconio de los recién nacidos ya hay una microbiota, influye el tipo de nacimiento, si crecí en el campo, si crecí en la ciudad, depende mucho de la integridad microvascular y epitelial, y también estén muy influenciados por la producción de ácidos grasos de cadena corta, entre ellas, como ya mencioné, el butirato. Como bien mencionó el doctor Virto Córdoba en su charla de SIBO, nosotros vamos viendo que a medida que avanzamos en el tubo digestivo, la concentración de oxígeno va bajando y eso es necesario. Asimismo va aumentando la proporción de bacterias y es necesario que haya un estado anaerobio en el colon. Por la siguiente razón. Un colon que tenga un estado de anaerobiosis, es un intestino grueso que va a tener altas concentraciones de butirato. El butirato es muy importante. ¿Qué va a hacer el butirato? El butirato va a estimular los receptores de PPAR gamma, va a disminuir la síntesis, va a disminuir la actividad de la sintetasa de nitrógeno y por lo tanto va a haber una disminución de nitrógeno en el lumen intestinal. A su vez va a favorecer la beta-oxidación a nivel mitocondrial y esto va a permitir a través de la beta-oxidación que haya una disminución de oxígeno a nivel luminal.
A su vez, el butirato también tiene una función inmunorreguladora en los linfocitos T. Al final, todo esto se va a traducir en parámetros clínicos, a mejoría de los niveles de glicemia, disminución de la insulinoresistencia. Por el contrario, si yo tengo un estado de disbiosis intestinal, entonces va a haber más bacterias patógenas. La disminución de butirato lo que va a activar es entonces mayor actividad del PPAR gamma, va a aumentar la actividad de la nitrógeno sintetasa y va a haber más nitrógeno en ese lumen. A su vez se va a favorecer la glicólisis y al haber glicólisis entonces se produce un medio de oxígeno, mayor concentración de oxígeno a nivel luminal. Esto va a permitir también que se perpetúe un estado de permeabilidad intestinal, que es la teoría del intestino permeable, y entonces va a haber un mayor ingreso de patógenos o sustancias del lumen hacia la lámina propia y mayor activación de la cascada inflamatoria. Es decir, que nosotros tenemos que tener una dieta rica en nutrientes que nos permiten tener una buena fuente de ácidos grasos de cadena corta. La microbiota es un órgano que realmente nos ayuda en muchas cosas y me puedo quedar toda la mañana, este es un tema de congreso, pero de forma resumida, la microbiota tiene un papel muy relacionado con la conjugación de los ácidos biliares, la producción de ácidos grasos de cadena corta, de aminoácidos, función inmunorreguladora, entre otros. Entonces, ¿cómo actúan estos bichitos? Bien. Una de las funciones más complejas que tienen los probióticos es la función inmunorreguladora. Ya se ha visto que muchas cepas tienen la capacidad de interactuar con diferentes receptores del Toll-like receptors, que son una familia de receptores del 1 al 11, y muchos de ellos al actuar a través de estos dominios extracitoplasmáticos activan cascadas proinflamatorias, antiinflamatorias, en algunos casos en la mayoría. Sin embargo, más adelante vamos a ver que algunos probióticos, algunas consideraciones hay que tener porque pueden tener algunos eventos secundarios adversos, pero la gran mayoría ofrecen una función protectora por una activación de los Toll-like receptores a nivel de las células dendríticas, las células epiteliales, macrófagos y linfocitos. También se ha visto que estos probióticos tienen una competición por ciertos receptores en las células epitelianas, también producen bacteriocinas. Se ha descrito que los lactobacilos y bifidobacterias producen bacteriocinas y ellos previenen la proliferación de otros patógenos. Las bacteriocinas son más que todo péptidos que oscilan entre 30 a 60 aminoácidos y entre ellos el lactobacillus plantarium y acidófilos se ha visto que inhiben el crecimiento de Helicobacter, Clostridium difficile, Rotavirus, Shigella y otras cepas, ¿no? Aquí de forma muy interesante, ya desde el año 2017 se habían venido haciendo estudios con una cepa de Lactobacillus fermentum UCO 979C. Esta es una cepa en donde inicialmente se comenzaron a hacer modelos en animales con el fin de ver el comportamiento de este Lactobacillus fermentum contra el Helicobacter pylori y ya hay bastante evidencia que indica que esta cepa puede disminuir el crecimiento del Helicobacter pylori a nivel gástrico, ¿no? Este es un estudio que se hizo en ratones el año 2020 en donde en un modelo in vivo en animales ya se pudo ver que disminuía la actividad de la ureasa por el Helicobacter pylori. Actualmente esta cepa ya se está comercializando en otros países de América Latina, sobre todo en Chile, ¿no? Así que ya está disponible en el mercado. En cuanto a la función enzimática, los lactobacilos y bifidobacterias exhiben más de 20 actividades enzimáticas, entre ellas la beta-glucuronidasa que hidroliza metabolitos glucuronolizados que forman toxinas a nivel intestinal resultando en un daño, ¿no? Realmente esta diapositiva lo que muestra es una figura, un modelo de animales, porque muchos de estas cepas primero se hacen pruebas en animales, en donde se ha visto que las cepas de Bifidobacterium longum han podido disminuir el crecimiento de pólipos con displasia. La función enzimática es súper importante y de aquí se ha aprovechado la función de varias cepas, entre ellas las de Lactobacillus plantarum CST 7527, la 7528 y 7529, que ellas interaccionan con las sales biliares. Ellas lo que hacen, vamos a recordar un poquito de la fisiología del sexto semestre acá. Cuando nosotros tenemos en la circulación enterohepática, muchas de las sales biliares van, el 95% se absorben, pero un 5% quedan y van hacia el colon. Generalmente lo que hacen estos probióticos es que ellos aumentan la actividad de esas hidrolasas y entonces ese pool de
sales biliares secundarias van hacia el colon y se van a excretar. Entonces este es el mecanismo de acción por el cual estas cepas, que están aquí en Panamá, permiten disminuir el colesterol, y la creación de las sales biliares se hace a través del colesterol de nuevo que se sintetiza en el hígado y no a través de la circulación enterohepática. Entonces, este es un mecanismo de acción que también ayuda a bajar el colesterol. Entre otros mecanismos está el reforzamiento del epitelio intestinal, la regulación del eje intestino-cerebro. Sobre todo ya hay probióticos que se están utilizando para el manejo de ansiedad, depresión. Todavía el tema del espectro autista todavía está en desarrollo, en debate, ¿no? Entonces, las características de un probiótico tiene que ser seguro, ser un microorganismo vivo, debe llegar vivo, debe ser estable en una cantidad adecuada. La nomenclatura es importantísima, tiene que tener al menos un estudio que evidencie su trabajo, tiene que tener un adecuado almacenamiento, un efecto beneficioso y un correcto etiquetado, que de eso voy a hablar más adelante. Entonces voy a adelantarme un poquito. Es importante que cuando ustedes elijan un probiótico, ustedes se fijen muy bien en el género, especie y la cepa. Siempre que un producto se les presenta, la responsabilidad que nosotros tenemos como médicos es fijarnos realmente qué está tomando nuestros pacientes. Actualmente el paciente le va a decir a ustedes, no, que yo tomo probióticos para A o B motivo, pero cuando ustedes preguntan exactamente qué están tomando, pídanle si es posible una foto del producto a ese paciente para ver realmente qué es lo que está tomando. Y muchas de las veces se va a encontrar que el paciente está tomando un probiótico pero sin un adecuado etiquetado, entonces quizá el efecto que esté logrando ese paciente es más placebo que otra cosa. Entonces, a nivel internacional, esta es la guía que tiene un compendio bastante bueno de todas las indicaciones del uso de probióticos. Es una guía de la Organización Mundial de Gastroenterología, es desde el mes de febrero del 2023, es para libre acceso, ustedes las pueden descargar. Realmente aquí voy a hacer hincapié en los que tienen mayor nivel de evidencia, que son los colores verdes. El color amarillo, que es la guía como lo estratifica según el nivel de evidencia, es cuando existe un solo ensayo, mientras que los de 1, el paso 1 y paso 2, el paso 1 es el que tiene una revisión sistemática más fuerte. Entonces, para el tratamiento de la diarrea aguda, por lo menos la guía sí hace énfasis en estos microorganismos, estos probióticos, el Saccharomyces boulardii, la CNSMI 745, que es una cepa que nosotros disponemos acá en nuestro país. En el tratamiento de diarrea aguda asociados a antibióticos, los que tienen más evidencia es el Lactobacillus acidophilus CL1285, el Lactobacillus rhamnosus GG, que lo tenemos disponible, la Saccharomyces boulardii, que realmente una de las que más evidencia tiene es esta cepa, para el tratamiento de la diarrea asociada a antibióticos, ¿no? Y bueno, acá el Lactobacillus reuteri también lo tenemos, voy para atrás un poquito, en la parte de abajito el Lactobacillus reuteri de SM17938, esa también la tenemos disponible aquí en Panamá para prevención de diarrea asociada a antibióticos, es lo que ellos recomiendan. O sea que en estos casos, un dato que les quiero dar, que siempre que ustedes vayan a prescribir un probiótico, tratar de no darlo junto con un antibiótico, esperar por lo menos 2 horas en tiempo, ya sea antes o después, pero no mezclarlo. Inclusive con algunos medicamentos no de antibióticos no se recomienda juntarlos. Existen, por ejemplo, algunas literaturas que hablan que el uso de probióticos con amiodarona podría ser contraproducente. Entonces, si su paciente toma probióticos, trate de darlo con el estómago vacío y lejos de las comidas y también lejos de los medicamentos para que no haya interacción. En la prevención de diarrea por Clostridium difficile, las que mayor evidencia tienen, Lactobacillus acidophilus CL1285 y nuevamente pues Saccharomyces boulardii CMI 745. En terapia coadyuvante para Helicobacter pylori, hay otras cepas, Lactobacillus rhamnosus, nuevamente Lactobacillus reuteri de CM17938, Saccharomyces boulardii. Con que ustedes se sepan 5 herramientas de batalla en su consulta externa y va a estar bien. Más adelante les voy a mostrar algunos recursos didácticos y que les van a ahorrar tiempo para que no estén aprendiéndose toda la nomenclatura porque definitivamente es difícil, ¿no? En la prevención de encefalopatía hepática, bueno, nosotros utilizamos la lactulosa siempre en estos pacientes que ya han tenido un primer evento de encefalopatía. Bueno, en el tema de hígado graso todavía la evidencia no es muy buena, no es muy robusta todavía. En el síndrome intestino irritable tenemos Bifidobacterium bifidum, el Lactobacillus plantarum. También tenemos otras cepas de Pediococcus acidactyli C73, que es el penúltimo acápite, Lactobacillus plantarum CST 7484 y 7485, que esas son cepas que actualmente tenemos en el mercado aquí en Panamá, con nivel de evidencia 3.
En la constipación funcional tenemos a la lactulosa, oligofructosa, el lactobacillus reuteri nuevamente, que generalmente yo siempre en la práctica clínica lo utilizo también de forma adicional, nunca como monoterapia, sino adicional a la terapia convencional. En enfermedad diverticular no complicada, lactobacillus casei, es importante que en enfermedad diverticular no complicada es aquel paciente que tiene divertículos pero que no ha hecho un evento de diverticulitis como tal ni sangrado, ¿no? Son pacientes que siempre quejan dolor, inflamación, se puede utilizar esta cepa, ¿no? Enteropatías por AINES y bueno, reducción de síntomas por intolerancia a la lactosa. Bien, estas guías realmente, más que todo, tienen mucha literatura europea. En el año 2020, el Colegio Americano de Gastroenterología, Asociación Americana de Gastroenterología, lanzó estas guías y realmente ellos sí son un poco más conservadores en cuanto a las recomendaciones y sobre todo porque ellos notan que el nivel de evidencia todavía no es lo suficientemente alto. Entonces, usted escoja la guía que más le guste, pero bueno, siempre sustentando sus decisiones en cuanto a una evidencia científica. Para mí esta es una de las diapositivas más importantes que ustedes deben tratar de si quieren fotografiarla, igual creo que esta charla queda online, pero bueno, existe una asociación internacional de prebióticos y probióticos en donde ellos dan aquí el adecuado etiquetado. Entonces, ¿qué es importante? Que el probiótico, cuando a usted se le presenta en el consultorio tenga, o que el paciente le presente, la recomendación, ¿para qué se usa ese probiótico? La dosis que se recomienda, cuántas unidades formadoras de colonia van a llegar al intestino, no cuáles se manufacturan al momento de la producción de la industria, cómo debe almacenarse, la fecha de expiración, el nombre de la compañía, pero sobre todo el género, especie y la cepa. Eso es lo importante, eso es lo que ellos recomiendan como el estándar de etiquetado de un producto probiótico. ¿Siempre son inocuos? Pues no, hay que tener cuidado con los probióticos. Ciertas especies de lactobacillus pueden producir exotoxinas con efectos betamolíticos. Se han documentado cepas de enterococos que producen citolicinas y producen poros en la membrana de citoplasma de eritrocitos y hepatocitos. Y existe una proteína, la colibactina, capaz de producir alteraciones en el DNA humano, mitosis anormal y aumento en las mutaciones de genes y en algunas ocasiones se han visto in vitro alteraciones broncogénicas. Entonces siempre hay que tener, no es color de rosa todo el cuadro, realmente si uno busca literatura que indica que sí existen efectos adversos, pues sí los hay. Entonces la recomendación que se da al final, ya para ir finalizando esta exposición, es que el criterio para evaluar el riesgo de sepsis por probiótico en la práctica clínica, pues un paciente con inmunodeficiencia severa, incluyendo estados de nutrición grave o cáncer, mejor no administrar un probiótico. Pacientes con otros criterios menores como catéteres venosos centrales, pues evitarlos, administración de probióticos por iunostomía, terapia concomitante de antibióticos de amplio espectro a los cuales los probióticos son resistentes porque también se ha documentado que pueden tener transmisión de genes de resistencia, probióticos con capacidad de alta adhesión a la mucosa intestinal o patogenicidad conocida, enfermedad valvular únicamente para lactobacillus. Realmente estas son condiciones que sí se recomiendan pues no administrar un probiótico. Como último punto, bueno, esta es una página web que está en internet, que es de la Probiotic Guide. Esta es una base de datos que fue actualizada hasta el mes de enero de este año, del 2025, en donde usted puede, según lo que tenga su paciente, ya sea un adulto, un niño, una mujer, o hasta habla de comidas funcionales, pues usted puede consultar. Existe también una aplicación en Google Play, también para que usted la pueda descargar y así entonces usted pueda escoger el probiótico según la patología que tenga su paciente, ¿no? Y la ISAP también tiene, donde dice para clínicos o para médicos, también una guía donde le va a ayudar a usted a escoger el mejor probiótico, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje debemos llevar a casa? Que estamos retomando una forma de alimentación más natural. Lo viejo está regresando de nuevo, ¿no? Los probióticos han sido parte de nuestra alimentación de las primeras civilizaciones. La aplicación del uso de los probióticos es extensísima. Hay evidencia científica que sustenta su mecanismo de acción. Utilice la guía que más se ajusta a su criterio clínico. Revise el adecuado etiquetado del producto antes de prescribir a su paciente y tenga cuidado al prescribirlo en condiciones de inmunosupresión. Bueno, quiero agradecerle al comité organizador y bueno, queda abierto para las preguntas. Tengan buen día.